de princesa alemana a emperatriz de Rusia. Un ascenso sorprendente. Catalina II, nacida como Sofía Federica de Anhalt-Zerbst, era una princesa alemana destinada a un matrimonio político en Rusia. Sin embargo, su destino dio un giro radical cuando, a través de una combinación de inteligencia, ambición y circunstancias favorables, la convirtieron en una de las emperatrices más poderosas y longevas de la historia de Rusia. Los factores clave de su ascenso. Matrimonio político. Su matrimonio con el gran duque Pedro, heredero al trono ruso, la introdujo en la compleja política de la corte de San Petersburgo. Inteligencia y astuta, Catalina demostró ser una mujer inteligente y astuta, capaz de leer a las personas y manipular situaciones a su favor. Ambición desmedida. Desde el principio, quedó claro que Catalina no se conformaba con un papel secundario. Aspiraba al poder y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Debilidad del esposo. Su esposo, Pedro III, era un gobernante débil y poco popular, lo que facilitó la trama de Catalina para tomar el poder. Apoyo de los guardias. Consiguió el apoyo de una parte significativa de la Guardia Imperial, lo que fue fundamental para el éxito de su golpe de Estado. Catalina, con la ayuda de sus aliados, derrocó a su esposo y se proclamó emperatriz de Rusia. La coronación de Catalina II, un nuevo comienzo para Rusia. La coronación de Catalina II tuvo lugar el 9 de julio de 1762 en la Catedral de la Dormición de Moscú. Este acto solemne no solo la consagraba como emperatriz de todas las Rusias, sino que también marcaba un nuevo comienzo para el Imperio ruso. Un símbolo de legitimidad. Consagración divina. La ceremonia religiosa en la Catedral de la Dormición otorgaba a Catalina una legitimidad divina para gobernar. Esto era crucial en una época en la que el poder de los monarcas se consideraba conferido por Dios. Unificación del imperio. La coronación en Moscú, el corazón histórico de Rusia, servía para unificar al vasto imperio bajo su liderazgo y legitimar su gobierno ante los ojos de la nobleza y el pueblo ruso. Un acto de ostentación y poder. Ceremonia fastuosa. La coronación fue un evento de gran esplendor, con una elaborada ceremonia que incluía procesiones, música y vestimentas suntuosas. Demostración de poder. A través de esta ceremonia, Catalina demostraba su poder y autoridad sobre el imperio, dejando claro a todos los posibles rivales que su reinado era indiscutible. La corona imperial de Rusia. Un elemento clave de la coronación fue la corona imperial de Rusia. Esta majestuosa joya, creada especialmente para la ocasión, se convirtió en uno de los símbolos más importantes del poder imperial ruso. La corona fue diseñada por el joyero de diamantes de la corte suizo-francés Jérémie Pausier y estaba adornada con piedras preciosas y pieles. El legado de la coronación. La coronación de Catalina II marcó el inicio de una nueva era para Rusia. Su reinado se caracterizó por importantes reformas, una expansión territorial significativa y un florecimiento de las artes y las ciencias. La ceremonia de coronación sentó las bases para un largo periodo de estabilidad y prosperidad bajo el gobierno de los Romanov. Tensiones en la corte rusa. Un matrimonio sin amor. Como ya mencionamos, el matrimonio de Catalina con Pedro III fue, desde el principio, un acuerdo político. La falta de afecto y entendimiento entre ambos generó tensiones en la corte. Diferencias ideológicas. Catalina, influenciada por las ideas de la Ilustración, tenía una visión más moderna y progresista de Rusia. Por el contrario, Pedro III era un monarca tradicionalista que admiraba a Federico el Grande de Prusia y mostraba poco interés por los asuntos internos del país. Descontento popular. El reinado de Pedro III fue corto pero generó un gran descontento entre los nobles y el pueblo ruso debido a sus reformas impopulares y su acercamiento a Prusia, tradicional rival de Rusia. Ambiciones de Catalina. Catalina, inteligente y ambiciosa, no estaba dispuesta a aceptar un papel secundario. Veía en la debilidad de su esposo una oportunidad para alcanzar el poder. Las razones detrás del golpe de Estado. Oportunidad. La combinación de la impopularidad de Pedro III, el descontento generalizado y la ambición de Catalina creó las condiciones perfectas para un golpe de Estado.
Aliados clave, Catalina logró asegurar el apoyo de varios grupos influyentes en la corte, como los guardias pretorianos y algunos nobles descontentos con el reinado de Pedro III. Planificación meticulosa, el golpe de Estado fue cuidadosamente planificado. Catalina y sus aliados establecieron una red de contactos y aseguraron el control de puntos estratégicos en San Petersburgo. Ideología, Catalina presentó su golpe de Estado como una necesidad para salvar a Rusia de la ruina y llevar a cabo las reformas necesarias para modernizar el país. El desarrollo del golpe de Estado. La noche del 9 de junio de 1762, Catalina y sus seguidores tomaron el Palacio de Invierno, residencia oficial de la familia imperial. Abdicación de Pedro III. Pedro III, sorprendido por el golpe, abdicó sin oponer resistencia. Proclamación de Catalina. Catalina fue proclamada emperatriz de Rusia y juró defender la fe ortodoxa y los derechos de los nobles. En resumen, el golpe de Estado de Catalina II fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo las tensiones en la corte, la ambición personal de Catalina y la oportunidad política. Su habilidad para aprovechar estas circunstancias y construir una amplia base de apoyo le permitió ascender al trono y dar inicio a una de las épocas más importantes de la historia de Rusia. Catalina II se mantuvo virgen los 8 primeros años de su matrimonio como consecuencia de la fimosis que padecía su marido Pedro III, luego se resarció del tiempo perdido. Contaba con una media de 20 amantes oficiales, aunque en algunas ocasiones llegó a los 80 amantes. A los 23 años tuvo el primero, Sergei Saltykov, seguramente el padre de su primer hijo Pablo, nacido 1754. El gran duque Pedro reconoció al niño. El 9 de julio de 1762 la Guardia Imperial derrocó a Pedro III debido a que su debilidad mental le impedía gobernar, y puso en su lugar a Catalina. El investigador de la revuelta fue un amante suyo, Gregory Orlov. Su relación duró 13 años, y la zarina nunca quiso casarse con él, por las dudas que albergaba sobre si estaba con ella, solo por el poder. Terminaron en 1773. En cierta ocasión, tras haber dejado la apasionada zarina al antiguo favorito por el príncipe, se cruzaron ambos caballeros en la escalinata del palacio, cerca de las habitaciones privadas de la soberana. Lo embarazoso del momento sin perder las formas es que se vio en la obligación de saludar y decir algo como, ¿qué tal conde, qué novedades hay en el palacio? A lo que Orlov contestó sin inmutarse, nada príncipe, lo que ves. Yo bajo y vos subís. El ascenso de Potemkin. Un aliado inesperado, Potemkin se ganó la confianza de Catalina al apoyarla en su golpe de Estado contra Pedro III. Su lealtad y ambición lo convirtieron en un aliado invaluable. De amante a consejero, inicialmente, su relación fue apasionada y romántica. Sin embargo, con el tiempo, Potemkin se convirtió en el principal consejero político de Catalina. Su inteligencia, astucia y visión estratégica lo posicionaron como una figura clave en la corte. Una alianza de poder. A pesar de sus diferencias de carácter, Catalina y Potemkin se complementaron a la perfección. Ella era una gobernante astuta y pragmática, mientras que él era un visionario y un estratega militar brillante. Proyectos conjuntos. Llevaron a cabo numerosos proyectos ambiciosos, como la anexión de Crimea y la fundación de nuevas ciudades. Influencia en la política rusa. Potemkin jugó un papel fundamental en la política exterior de Rusia, estableciendo alianzas estratégicas con otras potencias europeas. La villa de Potemkin. Una leyenda urbana, una de las anécdotas más famosas sobre su relación es la llamada Villa de Potemkin, una serie de fachadas falsas que Potemkin habría construido para impresionar a Catalina durante una visita a Crimea. Verdad histórica, aunque la existencia de una villa, completamente falsa, es cuestionada por muchos historiadores. Lo cierto es que Potemkin organizó una gran campaña de propaganda para mostrar a Catalina los logros de su reinado en Crimea. El fin de una era.
Distanciamiento gradual. Con el paso de los años, la relación entre Catalina y Potemkin se volvió más distante. Potemkin se volvió cada vez más arrogante y descuidó sus responsabilidades. Muerte de Potemkin. La muerte de Potemkin en 1791 dejó un vacío en la vida de Catalina y en la corte rusa. Legado de la relación. Un capítulo crucial en la historia de Rusia, la relación entre Catalina y Potemkin, fue un capítulo crucial en la historia de Rusia. Su alianza transformó el país y lo convirtió en una gran potencia europea. Un símbolo de poder y ambición, la pareja representa la unión entre el poder político y el deseo personal, y ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Catalina II, la grande esposa de Pedro III, gozaba en la época más activa de su vida de un promedio de 6 relaciones sexuales al día para mantenerla contenta y entretenida. Se convirtió en una cuestión de estado buscarle amantes. El indudable apetito sexual de la zarina se vio adornado por una leyenda negra sobre su zoofilia, llegándose a decir que había muerto aplastada, porque se rompió el soporte que aguantaba al equino, cuando se encontraba practicando sexo con su caballo favorito, un imponente animal blanco. En realidad murió de una embolia en el retrete. Catalina II, una emperatriz compleja, fue un pilar fundamental en la transformación de Rusia. Su reinado estuvo marcado por grandes reformas, expansionismo territorial y una vida personal llena de intrigas. Si bien su legado es admirado por algunos, otros la critican por su autoritarismo y las contradicciones de su personalidad. Una figura histórica que sigue generando debate y fascinación.